Buenas noches, sean todos bienvenidos a Ecos del Misterio. Yo soy J. Álvarez. Esta vez, pues, me encuentro yo solo, o no tan solo, porque ahí hay una mal pena que anda vagando por todo el estudio. Esta vez me encuentro con, pues no está mi compadre, me encuentro con nuestro productor, que está detrás de cámaras, obviamente, pues es una persona anónima y va a mantener ese anonimato hasta el fin de los tiempos. Pero esta vez no está mi compadre, tampoco está Memo. Los sigo esperando a Memito y a mi compadre que están uno está en Durango, el otro está en, ¿no? ¿Es en Tijuana? ¿En dónde, güey? Juárez. En Juárez. Está en Ciudad Juárez, pero el día de hoy estoy yo y les voy a presentar, pues, son historias, no son historias mías, son historias de personas en grupos en Facebook, pero son historias muy interesantes. Este es un reaccionando a historias de grupos en Facebook. Esta semana tocó a la Sociedad Oculta del Iceberg. Es un grupo muy chingón, la verdad. Le he estado dando mucho, pues sí, mucha vuelta, mucha leída y es un grupo genial. Se los recomiendo 100%. Si tienen la oportunidad de entrar, se los dejo abajo el link del grupo. Obviamente tienen que aceptarles, pues el dueño, el admin del grupo tiene que darles permiso. Y pues espero si el admin o la gente que es administradora del grupo está viendo esto, pues puedan darle más apoyo aquí al podcast porque pues son historias muy chingonas los de la gente que aparecen aquí. Entonces vamos a empezar con esto. Esto es Ecos del Misterio, reaccionando a historias de las personas. Comenzamos. Bueno, bandita, a ver, vamos empezando con el primer aporte. Eso es algo que me intriga muchísimo, es algo muy interesante, porque es una anécdota que le pasó a la señorita Daniela del grupo de la Sociedad Oculta del Iceberg y dice, tengo una anécdota que me pasó hace muchos años. Trabajaba en un edificio de varios departamentos. En una ocasión, una familia que rentaba uno de los departamentos ya no regresó por sus cosas. En más contexto, hasta donde yo sé, las personas eran militares y hasta donde recuerdo el departamento se quedó abandonado por 2 años, más o menos, ya que el dueño por razones legales nunca quiso sacar sus cosas sin antes saber lo que les había pasado. Recuerdo un día subí a la azotea y me percaté que la luz de su departamento estaba prendida. Y lo primero que pensé, qué bueno que regresaron las personas, supongo que ya se habrán comunicado con el dueño. No creo que un militar regrese así de la nada, ¿no? No, principalmente estaban temporadas fuera, guardados en el cuartel y... Muy largas, ¿no? Ujú. Son temporadas muy cabronas. Pero aquí lo que dice la señorita es que ella dice que pensó, bueno, ya pensó que qué bueno que regresaron, pero pasó un tiempo y le preguntó al dueño que si esas personas se habían comunicado con él. Resulta que el dueño le contesta que todavía no sabía nada de ellos, por lo cual le dijo que había visto una luz encendida en su departamento. Ya pasó más tiempo y jamás regresó nadie por sus cosas, por lo cual el dueño del susto, porque él vio la luz, le contaron esto de la luz, decide sacar las cosas de las personas para poder rentar esa habitación, que es, bueno, ese departamento. Sí, para darle uso y no esté ahí nada más. Fíjate lo que dice, güey, interesante. Un dato, banda. Entre sus cosas había dibujos de una niña, televisor, ropa, una cámara. Hasta el momento nunca supimos qué es lo que le pasó a la familia. Sigue siendo un misterio. Fíjate que hay ocasiones donde no he visto que las personas que ya no estén aquí en este plano regresan a sus casas. Sí, Y es me imagino que se ha de haber visto la luz. por algo. O sea, porque la persona, por ejemplo, las personas bueno, es una creencia en la cultura, más que nada aquí bueno, yo en la creencia que es católica, que es la que manejan mi familia, en esa creencia se cree que, no sé si sea la misma creencia en todos lados, la verdad, hay muchas personas creen diferente, piensan diferente, no digo que esto es no digo que esto es lo que es, Y la interpretan la a... interpretan cada quien interpreta a su manera,
Pero, por ejemplo, en mi familia interpretan de que, pues si en el cuarto hay una luz encendida cuando no hay nadie, es porque una persona que habitó en ese cuarto ya falleció y regresó a su lugar, como quien pueda decirse. Y se ve mucho esa creencia, banda, de que, pues si tú mueres, pues Vuelves. vuelves a tu hogar, enciendes las luces de tu casa porque pues tú nunca sabes, tú piensas que todavía sigues No, no te das cuenta cuando parte. en el plano de los vivos. Ujú. La neta, sí, ese es un tema todavía más cabrón, güey, todavía. Es un tema más cabrón el hablar de planos, porque yo que me gusta mucho lo paranormal, que he investigado muchos años de esto, de hecho con mi primo Osby, que yo espero que estés viendo esto, Osby, hemos estado nosotros investigando muchísimos años de los planos y son cosas bien tensas, güey, o sea, son cosas de plano, hay miles de planos para todo, o sea, desde lo espiritual, lo enérgico y y lo material. Te digo que está todo eso, o así que va agarrando fuerza con la creencia de las personas y va aumentando y va aumentando y va aumentando y crece a niveles que, ¿No? Y cabrones, porque de repente estás hablando de un plano astral, cómo una persona puede llegar en forma, no física, llega en forma espiritual a tu casa, pero él te está viendo lo que estás haciendo. Bueno, una anécdota rápida, yo tengo un amigo, se llama Enrique, él hace viajes astrales, pero él fuma mm, ujú, la hierbita esta que no se puede mencionar. Él fuma esto, entonces él se acuesta y empieza él a mentalizarse que va saliendo de su cuerpo y los típicos ejercicios que hacen las personas que hacen viajes astrales. Sale de su cuerpo y él me dijo una vez algo que así me dejó bien sorprendido. Yo estaba jugando fútbol, nadie sabía, pues yo casi no soy de avisar que ando jugando fútbol. Siempre estoy yo, pues en mi rollo. Fui a jugar fútbol esa vez y y él estaba haciendo su viaje astral y él dice que me vio jugar, güey, en la cancha, que él estaba en la grada. Y me dijo exactamente qué camisa traía, qué chuts traía, qué ropa traía. Y me sorprendí, le dije, nah, pues si son la misma ropa que tengo, ¿no? O sea, ya me la he visto, lo dijo al azar. Me dijo, no, tú más, te voy a decir algo, güey. Te hicieron una falta en el tiro de esquina y te pisaron el tobillo. Ah, ¿cómo, güey? ¿Cómo sabes eso? No, sí, te vi en el viaje astral, güey. es que ya, como tú dices, hay personas que ya tienen el don, nacen con el don Son cabrones, de güey. saltar de un lado a otro sin mucha fuerza ni nada, ni, No, están cabrones, o güey. sea, ya vienen con ese plano y con el chip de hacerlo, Y que pueden. la neta, la gente que hace eso tiene muchísimo don. O sea, realmente la gente que llega a hacer ese tipo de cosas tiene no solo, bueno, no solo un don, güey, tiene ¿cómo te diré? O sea, una energía. Los brujos le dicen luz a esto que las personas le dicen que la persona tiene mucha luz. Y eso significa que la persona en cuestión tiene como un poder para poder hacer brujería buena, mala, y hacer viajes a planos astrales o hacer ya curaciones como lo hacía esta señora con Pachita, creo que se llama, Ah, ya, sí, la de sí. Jacobo Greenberg. Que eso es un tema que quiero dejarlo pendiente para hablar con mi compadre y con Memito o ya sea otra persona más que llegue aquí al podcast, porque ese tema sí está bien complejo, güey. Está complejo, está cabrón y tienes que leer los libros de Jacobo Greenberg y tienes que ver un chingo de cosas para saber qué fue lo que realmente él buscaba de esa señora y dónde fue a parar él. Es que no, como te digo, hay gente que nace ya Oh, con un cabrón. objetivo o con un llamado, como este señor, Ajá. para llegar con ella. Ay, neta que yo no sé, güey, cómo personas así. De hecho, es que el tema de Jacobo Greenberg es grandísimo, güey. Con decirles, banda, para que les dé el picor, hay una sociedad, creo que en la UNAM, secreta, una sociedad secreta en la UNAM,
así como las que hay en Estados Unidos en las universidades, Sí, hay una en la UNAM, pero esta es más antigua que las de Estados Unidos, güey. Esta sociedad en la UNAM tienen, han pasado por ahí expresidentes y personas de muy alto poder y personas muy importantes han pasado por ahí. o sea, simplemente la UNAM donde está construida, o sea, tanto poder ahora sí que tiene abajo la UNAM. Y es en esa sociedad se dice, güey, que hay cosas muy ocultas y que hay aprendizajes de nuestros antepasados que no cualquiera tiene acceso. Tienes que ser alguien, tienes que demostrar que eres alguien que va a ser bien cabrón y te dan acceso a estas cosas. Simplemente estaba viendo ahora sí que un reportaje de esos que hace Adrián Marcelo, Sí, fue a la sí, UNAM y estaba entrevistando al chavo de la biblioteca y le sí. preguntó por los libros más caros. Y el chavo le decía, no, es que hay libros que están bañados en oro, que la UNAM los tiene ahora sí que bajo resguardo, pues así que absoluto, o sea que nadie los puede ver. Y otros libros que prácticamente son muy valiosos por una o por otra cosa. Sí, güey. O sea, neta, la UNAM, y esto abarca todo, la UNAM abarca algo así cabroncísimo esa sociedad que se dice, Greenberg ahí llegó a estar. O sea, es un tema muy bien cabrón. Se los dejo ahí, bandita, para que de verdad apoyen mucho este podcast y sigamos creciendo para que les traigamos esa historia, porque créanme, es un tema demasiado interesante y se tiene que ver de todos los ángulos para entenderle, porque es algo bien cabrón, cabroncísimo. Bueno, voy a continuar con esa historia que dejó una persona en anónimo en el grupo y dice: por cuestiones laborales, varias veces me ha tocado tener que pasar por zonas en las que a cierta hora ya no es bonito transitar. Al menos en 2 ocasiones vi noticias de alguien que asaltaron y se lo llevaron y ya no vuelven a dar con esa persona. Entonces, dice que un taxi lo llevó con unas personas, pero que lo intentaron Mm, al- sí, privar. privar, lo intentaron privar de su libertad al joven. Y dice que se le hace bien surreal y dice que se le hace muy surreal porque ha visto varios taxis que hacen eso y entran a una casona, así lo dice él, una casona en México, en Ciudad de México, y que de esa casona ya no vuelve a salir el taxi, güey. Pero que cuando entran a esa casa hay taxis abandonados, hay mochilas abandonadas y a veces se ha llegado a ver hasta Ujú. partes del cuerpo abandonadas. Fíjate que, Pero que cuando preguntan a la gente de quién le pertenece esa casa, güey, es mm, un señor que vive a 3 cuadras de donde está esa casa, pero que el señor dice que esa casa está sola. está sola. Fíjate que hay una historia de un guardia de esos del tiempo de la conquista en la Ciudad de Simón, México. Entonces, ya está el Zócalo y a un lado está la catedral. sí, sí, sí. Que este guardia se encargaba de resguardar la catedral. Que en Ok, una noche vio como iban pasando, así que atrás de la catedral, y este fue a seguirla. Entonces que dio la vuelta y ya no estaba en su época. Que estaba en un tiempo más, ahora sí que en el futuro para ellos, porque veía a la gente con otro tipo de ropa, caminaba de otra forma. ah, chis. Haz de cuenta que pues él se sorprendió, o sea, y nunca supo cómo, pero que él miró a toda esa gente, pues así que con ropa más al futuro que la que él estaba acostumbrado, porque él estaba acostumbrado a su espada, a su ropa, pues así que de guardia, y que dio la vuelta porque sí se le hizo raro ver a alguien en la noche, Ajá. y que no, o sea, prácticamente cambió de un tiempo a otro. Y al momento de que él, pues en su desesperación, empezó a preguntar a la gente y nadie le respondía. Nadie, nadie, nadie. Y así que siguió caminando y dio la misma vuelta por donde vino
y regresó a su tiempo, pero 3 semanas después. Ah, cabrón, o sea, se perdió 3 semanas En su en tiempo su 3 semanas, tiempo. pero acá en el actual, bueno, donde llegó él, eran 5 minutos, 10 minutos a lo mucho. O sea, sí está cabrón, güey. O te Es que digo, hay muchos viajeros que no se dan cuenta ni dónde están. es que la neta, güey, es que es, cabrón, eso es lo que te digo, o sea, es de los planos y todo esto es de los planos y el plano material, el plano en el que tu cuerpo material, tu cuerpo físico, no puede atravesar ciertos espacios. Entonces esos espacios-tiempo se vuelven, esos espacios-tiempo se vuelven, imposibles para ti por la cantidad de masa o de material que tú tienes encima. O sea, hay personas que dicen güey, que han viajado al futuro y se tienen que quitar la ropa completamente. Que porque estas cosas impiden que pases al plano, ese plano, por lo pesado y por lo que llevas arriba encima. O sea, pues yo siento que hay como que ciertos agujeros en todo el mundo en el que puedes caer por suerte o o por maldición. Porque puedes quererlo o puedes no. Pero imagínate dar la vuelta, güey, a tu casa o a la cancha de fútbol. Imagínate corriendo en una deportiva y de repente agachas la cabeza porque estás cansado y luego la levantas y estás en el virreinato. O estás en la época de Emiliano Zapata aquí en Torreón. Pues te ven que eres del futuro, te van a querer colgar, güey. Sí, Te van a querer colgar. ¿Por qué? Porque no eres como ellos. Y no nomás por eso, porque la gente piensa que el viaje al futuro es llegar y va a andar como Marty McFly ahí viendo a su mamá ujú, o a su papá, no. Si tú viajas en el tiempo, realmente vas a viajar a una época donde no te conoce nadie, donde tienen otras costumbres y donde los valores no son los mismos. Fíjate, viajar a la época de Emiliano Zapata, hicieron una. Sí pues, se puede decir esa palabra, ¿no? eh, pues que Bueno, desvivieron mucha gente. desvivieron mucha gente en aquella época de Emiliano Zapata, que fueron a las personas de origen chino, desde de ese origen, las desvivieron aquí y hasta Emiliano Zapata se hizo una silla de montar para su caballo con la piel y Sí, cuerpo de esa persona. y como el monito que trae Emiliano, ¿no lo has visto? Sí, pues es ese güey. Oh, sí se ve bien tétrico ese. Es ese güey, o sea, es parte de él, es parte de esa, de Ujú. ese de esa que desvivió. O sea, son cosas bien turbias que la neta sí van dando y dando y dando y dando o sea, que tú dices, si yo viajara ahorita en el tiempo, güey, me ven con esta ropa que traigo, con unos tenis Nike, van a decir, ¿qué es eso, güey? O sea, no, te van a corretear, te van a querer agarrar, ¿de dónde vienes? ¿De qué país vienes? No, no eres no eres de aquí, eres un brujo, te van a mandar a ahorcar. Sí, en aquellos tiempos cualquier cosa extraña lo atribuían a la brujería. Simplemente cuántas personas no acusaban nomás porque sí. No, y dejen ustedes, banda, o sea, y deja tú, güey, también, o sea, imagínate toparte a Emiliano Zapata en un caballo, sin que tú no estés vestido de revolucionario, ¿qué te va a hacer? Saca su rifle y te apunta. Y deja tú que te apunte, güey, si te va bien. Si no, te agarran y te meten a ver a dónde. Y la gente de aquel tiempo estaba más, si ahorita se les hace que la gente está loca, en aquel tiempo la gente todavía está más locas, porque les digo, no había valores, no había reglas, no había ley, no había castigos, o sea, no había impugnación, los hombres eran libres de hacer cualquier cosa, las mujeres estaban, Sí, no, eran no había. tiempos muy distintos, nada que ver con lo que dicen las películas, pero imagínate viajar en el tiempo y ver personas así, o que aparezcas en el futuro, imagínate que aparezcamos en 20 años más adelante. No, deja tú, dices que la ropa no pasa. Imagínate viajar al futuro y luego andar sin ropa por todos lados, van a decir, Este güey está loco. sí, Y te van a meter te agarran y te meten un manicomio. Y ahí para que salgas, ¿quién eres? No, pues yo vengo del futuro, yo vengo del ujú, pasado. sí, no. No sales. O sea, son cosas que realmente sí hay que pensar. Y yo siempre lo he dicho, hay que darle el beneficio de la duda a ciertas
personas que han pasado en estos temas. Pero yo creo que nos estamos desviando un poquito del tema. Nos estamos yendo a viajes del futuro, bandita. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro podcast, porque es que neta, hay muchos temas que podemos abarcar, muchísimos temas, y los quiero abarcar todos para que lo entiendan completamente. Pero bueno, vamos a continuar. Esta es una historia de Dea Arellano, y ella nos dice, esta historia es real, aunque no es de una casa abandonada, pero es casi abandonada. Alguna vez de niña mi mejor amiga me invitó a su casa, que era de casa de su tía. Una señora que se veía más vieja de lo que era y que vivía sola. Estando ahí, la abrazó y le robó unas llaves del abrigo. Me dijo que la siguiera y subimos a un piso. Dice mi amiga, me lleva a un segundo piso y me dice, mira, esta casa es enorme, tiene varios niveles. Y yo sorprendida vi todo lo que había en el segundo nivel. Tenía un bar, hasta su propio salón de belleza. Ya nadie lo usaba ese salón. Estaba en un fraccionamiento muy lindo al sur de Ciudad de México. Llegamos a una puerta que tenía el nombre de Nora, en letras de colores ya deslavados. Nora había sido su prima, quien había desvivido a los 12 años y nosotros teníamos la misma edad en ese entonces. Nora tenía 12 años cuando Ujú. la desvivieron y ellas a esa edad fueron a ese cuarto. En un accidente de carretera ellos, los que iban con ella, chocaron y ella salió volando por una ventana. Al ser hija única, sus papás terminaron divorciándose y echándose la culpa que porque el papá iba muy rápido, que porque la mamá no le había puesto el cinturón de seguridad. Pero bueno, retomando, ya habían pasado más de 15 años de su Ujú. De desvivisión. accidente. Giramos la llave sin hacer ruido y entramos al cuarto. Ya era de noche. El cuarto estaba en penumbra, no había foco, y lo que iluminaba era la luz ámbar de un faro que estaba afuera. El cuarto estaba detenido en el tiempo, todo se quedó exactamente como Nora lo había dejado esa mañana, el día que falleció. Su cama extendida, que daba la impresión de seguir todavía tibia, unos zapatos de charol regados, un plato con sobras y el vaso de lo que había sido leche, aún con popote sobre una cómoda al lado de la puerta. Recuerdo que el piso tenía una alfombra que amortiguaba nuestros pasos. Por eso su mamá no se daba cuenta que estábamos en ese momento ahí. Güey, qué pedo. O sea, Hay veces, imagino yo, ¿verdad? Que cuando te pasa, en este caso los accidentes, que tú no te das cuenta por la velocidad que pasan. Entonces, sí. O sea, sí, sí lo acepto. Pero yo siento que es más el. O sea, está bien el accidente, pues qué pena, una lástima. Pero el de tener el cuarto de la niña en el tiempo son, la amarran prácticamente ahí, o sea, no dejan que trascienda. son 15 años del accidente, güey. O sea, 15 años donde hay un plato de leche. O sea, perdón, un vaso de leche ahí. ¿Cómo será, güey? Imagínate cómo estará el vaso de leche. Imagínate cómo estarán las sobras del plato de comida ahí, en ese cuarto. O sea, imagínate qué tan demacrado debe estar ese cuarto y qué plagas hay de tener ese cuarto. O sea, estarías entrando a un lugar muy Insalubre. insalubre, aparte de insalubre, muy tétrico. Muy Una, triste también a la vez. una cama sin. Ay, güey. Que, Con su puta madre, güey. que, Hay un piquito ahí, güey, en el. Es ese piquito, mira. Es como el de la lavadora, no sé, de la estufa. ah, Entonces volteo, güey, y veo que está su madre blanca ahí, güey. Y me asusté, güey. Pensé que era otra cosa. Ay, no vuelvo a voltear, güey. No voy a voltear, neta, güey. Pero sí, o sea, detienes todo absolutamente en el tiempo y es muy. A mí se me hace muy cabrón. no, y empiezas que la niña trascienda. Sí, O güey. sea, prácticamente la tienes para ti y es una forma muy, muy egoísta de retener a alguien que prácticamente ya no pertenece a este lugar. Hay muchos papás que se aferran. Y yo digo que por eso también el motivo de dejar casas abandonadas, ¿sabes cómo? O sea, imagínate ser. Yo que soy papá, yo no me imagino no tener
a mi hija. Y me imagino que si pasara eso, yo me sentiría triste, pero no sé cómo se sentiría su mamá. A lo mejor su mamá se pondría mucho más mala y ella quisiera tener todo guardado, todos los recuerdos. Pero si esos recuerdos tú no No los, sanas. no sanas, no No. los sanas, porque una cosa es olvidar y otra cosa es sanar. Ujú. Si no los sanas, nunca vas a poder hacer tu vida con esa persona o con esa pareja. Ahí es cuando empiezan los problemas, se dejan y todo. O sea, Sí, prácticamente nunca, si no sanas en ese momento ya es se muy pierde. difícil más adelante. La verdad, sí. Si no sanan cuando las cortan, ¿no? Mira, de hecho, watch esto, o sea, la pijama estaba tirada a un lado de la cama. O sea, la pijama que traía la niña en ese momento De está, ese mismo día. ajá, de ese mismo día. O sea, el closet abierto con disfraces y vestidos, su mochila con útiles escolares, un cuaderno con su tarea, el calendario donde tachaba día con día hasta el que no llegó más y su diario donde contaba sobre el niño que le gustaba. Todo detenido desde los años 80. O sea, Cabrón. fíjate, 15 años, o sea, prácticamente en la plena Está niñez, cabrón, güey. pubertad, juventud, o sea, Con Esto es lo que dice. No hablábamos, tocábamos todo tratando de no hacer ruido y de regresar a su lugar. Todo estaba como si ella fuera a regresar de un momento a otro, pero si te fijabas bien, había una capa gruesa de polvo en todo. Polvo de 15 años, resalta la muchachita. Quise salir de ahí cuando vi que alrededor del cuarto había una cenefa. ¿Cuándo más? ¿Qué es una cenefa? ¿Qué es una cenefa? a ver, sigue leyendo para... Quise salir de ahí cuando vi que alrededor del cuarto había una cenefa. Y cuando me acerqué sentí escalofríos. No eran simple decoración, eran fotos. Imagino que esos cuadros Fotos que de tienen Nora. mucho, los libros de fotos, De los que van a... sí, Sí. Oh, ya. Fotos de Nora. Un recuerdo mórbido de su existencia. En una sonreía enseñando el diente de leche que se le había caído. En otra, ahí estaba ella de bebé. En otra parecía seria, parada en un jardín con la mirada vacía. Su mamá las había acomodado alrededor de todo el cuarto. Fue lo único que modificó después de eso. Cerró con llave y no volvió a mover ni a limpiar nada. oye, eso de la foto que dice que con la mirada triste, no, no sé, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor ya hasta las mismas fotos cambian de expresión, ¿no? Cuando no estás. Al ver que te están amarrando a un lugar que no avanza la gente, que todavía te quiere tener ahí. Sí lo creo, güey. Sí lo creo porque yo me imagino fotos de personas que tú ves así. Si tomas una foto ahorita así, me ves lleno de vida, alegría. Sí. Pero si cuando me vaya yo, las vas a ver y vas a decir, no mames, se ve triste. Porque cambia el semblante de la foto, güey, ya no está esa persona. No, o sea, yo me refiero a que en la foto triste que mencionan, Ajá. que vea que no, o sea, no la dejan partir, pues, Es que por la todo lo que, tienen. o sea, que no han movido, no han superado eso. Mira, güey, o sea, esta historia sí me da algo, o sea, dice, este cuarto era un mausoleo, un altar a un dolor interminable. Ver un dolor así sin cerrarme impresionó mucho. Todo en ese cuarto te contaba su historia y Nora en la oscuridad te hablaba a través de sus cosas. Realmente fue algo muy turbio. Yo quise salir de ahí, mi amiga no me dejaba, entonces lo que hizo ella fue empezar a jugar con una muñeca de Nora. ¿No De- crees que se la haya sí, metido? sí, sí, pensé lo mismo, güey. Porque imagínate Pensé lo estar ahí con mismo. tu amiga y luego que empieza a actuar como ella. Y dice ella que se quedó sorprendida porque a su amiga no le gustaban ese tipo de muñecas. Y empezó a jugar con una muñeca y empezó a decirle que tomaran el té. Y si yo me asusté y empecé a gritar, ayuda, ayuda. Y ella decía, no, no grites, mi mamá te va a regañar. A lo que yo seguí gritando ayuda, ayuda, porque fue algo que
y mi amiga nunca diría. Y dice que de un momento entró la mamá de Nora y las regañó a las dos por estar adentro. Y que al salir del cuarto, su, su amiga le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué, por qué mi tía nos está regañando? ¿Qué hicimos? Sí, se fue. Y se fue. Y ella se fue ahí. Y Nora llegó. Ujú. ¡A su mano! Eso está hasta los pelitos se pusieron de punta. Eso está cabrón, güey. Pues que imagínate estar ahí y no saber qué hiciste. O sea, que alguien más, o sea, ni siquiera, ya ves que hay algunos que dicen, no, que yo me ofrezco para este que el otro. Y ya ella fue así sin más. Güey, mira. O sea, realmente o sea, realmente sí son cosas muy cabronas. La neta, yo nunca me ha pasado el actuar diferente, ni ver a personas actuar diferente, pero sí me ha tocado ver que se aparezcan cosas así en casas. Por ejemplo, ahí te va una. Tú que conoces a mis abuelos. En la casa de mis abuelos es de 2 pisos. En el piso de arriba, mi tía es la más chica pues de los hermanos de mi papá. Es mi papá, bueno, es mi tío, mi papá, y luego es mi tía. Ella es la más chica. Ella me lleva como 7 años a mí. No está tan grande. Ella y yo nos criamos básicamente casi juntos. Era como una hermana. Y ella, cuando llegaba al kinder, güey, allá a la casa, banda, y cuando llegaba al kinder, mi abuela me decía, no, hijo, súbete arriba a ver la tele. Y yo arriba estaba el cable. Ya ves que antes nomás se conectaba el cable así a la Sí, tele normal. ahí te lo voy a robar, sí. Ahí te lo puedes robar. Y ahí puedes poner el alambre ahí en el techo y Sí, ¡pum! ya. Te robas la señal. Y yo, este, pues sí, o sea, me subí a ver la tele yo en el segundo piso. Y estando en el segundo piso, voy subiendo las escaleras. Así, son tan como estas. Así, son las escaleras. Y en las escaleras cuando subes trae un pasillo todavía larguito, pasas el pasillo y luego el pasillo se divide. ¿Hace cuánto es el pasillo? Y luego el pasillo se divide así, en 2 partes. A la derecha y a la izquierda. A la izquierda está el cuarto de mi abuela y a la derecha el de mi tía. Pero los cuartos, las puertas se ven entre sí. Entonces, si tú sales de una puerta, vas a ver la puerta del otro cuarto, Ujú. así, luego, luego. Entonces yo pasaba y yo siempre me asomaba para ver si estaba mi tía. Mi tía siempre estaba haciendo tareas o siempre trataba de asustarme. Siempre, siempre me hacía una maldad. Y de repente entro, o sea, paso al cuarto de mi abuela y volteo y veo que hay una persona en la cama de mi tía agachada de esta manera. O sea, Como rezando o no, 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 o volando. sea, acostada, güey, boca abajo en la orilla de la cama. O sea, tirada. Sí, sí, sí. Pero yo no sabía si, o sea, yo sabía que estaba boca abajo porque el cabello de aquí a las mujeres, ya ves cómo se les Sí. hace, así. Ujú, Ella traía el cabello así, güey, se le cubría la cara, no se le veía la cara. Entonces ella sí me asustaba. En aquel tiempo estaba de moda la película del Aro. ujú. Entonces ella me asustaba de esa manera, se movía así, ¡ay! Me empezaba a hacer un ruido, y ella me asustaba de esa manera. Entonces ella empieza a hacer esto y pues a mí yo, o sea, bueno, lo que había ahí empezó a hacer eso porque no era mi tía. Y yo dije, cabrón, ¿qué onda? O sea, mi tía me está asustando. Dije, "Ah, me quiere asustar". No, mi tía empezó a caminar. O sea, mi tía empezó a bajar de la cama y se puso así, güey, en el piso. Los pies atrás, o sea, yo la veía, no te voy a decir mentiras, no se veía una persona de color gris, ni que, un Ah, fantasma. normal. Una persona de piel normal, o sea, como era mi tía blanca, güey. O sea, una Ujú. persona y con su cabello oscuro. Hasta las orejas se las vi, o sea, la cara la tenía blanca, o sea, color normal, Sí, de piel, de tez normal. Entonces empezó a arrastrarse poquito así y luego empezó a levantarse poquito a poquito. O sea, puso los pies y se empezó a levantar y se quedó así. Entonces yo dije, es mi tía. O sea, yo en mi mente dije, es mi tía, me está asustando. Y salí corriendo por las escaleras. Hasta la fecha se me pone chinita la piel, güey, neta. Yo salí corriendo por las escaleras y pues las escaleras son de esas de vitropiso, güey, que tan resbalosas hasta su... O sea, que aunque traigas calcetas o tenis te resbalas.
pues yo iba bajando y me estaba resbalando y me estaba resbalando. Sino que yo es lo que volteo y neta, hasta la fecha es lo que más me deja traumado, güey. Por eso cuando bajo escaleras, bajo así en chinga y sin voltear. Bajo las escaleras y de repente volteo así y veo que mi tía, esa cosa que viene así con la cara, con el pelo así, con el cabello hacia abajo, se me pone atrás. Y yo, no, no, yo corrí en chinga. Y bajé las escaleras y ahí estaba mi abuela trapeando en la sala. Y yo, abuela, abuela. Y gritando así exageradamente. Y mi abuela, ¿qué? Ayúdame, abuela, ayúdame, ¿qué? ¿Qué dijo? Mi abuela se asustó porque yo pensó que yo me había lastimado. Entonces le digo a mi abuela, es que mi tía me está asustando, mi tía. Y mi abuela se saca de onda y se me queda viendo. Y le digo, y mira, mi tía, ahí viene mi tía. Y pues yo no estaba volviendo para atrás, yo estaba abrazando así a mi abuela, abrazándola yo y no veía ya nada, yo estaba con los ojos cerrados. Y me dice mi abuela, tu tía no está en el cine. Y fue cuando yo me quedo así. Abro los ojos y volteo a la escalera y no hay nada en la escalera. Y luego voy y me asomo y no hay nadie en la escalera, güey. Le digo, ¿cómo que está en el cine? Sí, tu tía se fue al cine, se fue con su novio. No es cierto, la acabo de ver arriba, no. Y mi abuela subió Y no había y nadie. no había nadie, güey. Nadie. Yo subí con mi abuela, no había nadie en esa casa y me quedé abajo en la sala viendo las noticias por el susto. Oye, no es también como que atraes esas cosas, en este ejemplo que tú dices, que te asustaba en la película del aro. Sí, yo, No yo, será como que atraes mm, ese miedo. sí, yo siento que sí. Es que ahí te va, güey. Es que, por ejemplo, yo siento que sí lo atraes, pero yo siento que es más el que los espíritus que hay en esa casa toman tus miedos para Va a hacerse más fuerte. hacerse más fuertes y Ujú, para asustarte más. Por ejemplo, la única que sabía de que me asustaba casi era mi tía, güey. ujú. No había nadie más en alguna otra parte que me asustara así. O sea, era mi tía completamente. Y mi tía yo la vi llegar a las 2 horas después, güey. Estaba yo abajo en la sala y mi tía va llegando, entrando por la puerta principal. Y me llega y me dice, ¿qué, hermano? Le digo, nada. Le digo, ¿a qué horas te fuiste? No, desde las 12 más o menos. O sea, son cosas bien cabronas. Y ya más grande, güey, yo tenía ahí como unos 5 años. Ya más grande, ya como unos 15 años, yo iba, ya pues ya jugamos aquí Sí, en el golazo. Y ya ves que yo me quedaba hasta ahí los domingos para llegar temprano, los ujú. sábados, los viernes para llegar los sábados temprano al juego. A mí me tocó una vez, güey. Nos bajamos y todos estábamos almorzando y todo, y me volví a subir para el uniforme. Y me tocó volver, o sea, ya desde los 5 años, en todo el transcurso de los 15 sí la había visto 2, 3 veces. De hecho, tengo mucha familia que la ha visto, que baja las escaleras del segundo piso, güey, las baja. Y haz de cuenta, mi abuela tiene un mueble tapando así como el barandalcito de las escaleras. Así que cuando bajas nada más se te ve la cabeza o el cabello, güey. Entonces, mucha gente ha dicho, mira, ahí viene bajando Brenda, se llama mi tía. Mira, ahí viene bajando. Y se ve la cabecilla que va bajando, pero pues no baja nadie, güey. O a veces se ve que va bajando y se abre la puerta del baño, que está luego ahí al costado de la No es escalera. nadie. Pues no hay nadie, o sea, la puerta se abre así sola. Y mi abuela es de que, es la niña que se aparece. Así le dicen. Es la niña que se aparece. Es tú, a mi papá le dices tu hermana. Mi papá no sube, güey. Ujú. A mi papá una vez se le apareció. Mi papá fue, o sea, mi papá no, o sea, sí cree en eso. A mi papá ya van 2 veces que lo asustan de esta manera. Ahorita les cuento la primera, pero esta es la segunda. Esta fue la segunda vez que lo asustaron. Mi papá subió al segundo piso de la casa de mi abuela. Fue con mi tía porque le iba a pedir un disco prestado de música. Mi tía tenía su carpetita de discos, de los del Sí, los de CD. los del MP3, los mejores cumbias. Ey. Y ya mi tía mi papá sube y ve a alguien sentado en la cama. Dice mi papá, igual así como tú dices, con el pelo así. Dice, y mi papá sí es muy miedoso y mi tía sí lo quería asustar a él, güey. Mi tía sí era así con el plan de. Ay, perdón. Mi tía iba con ese plan de. O sea, mi tía siempre era con ese plan de asustar a mi papá, porque mi papá es un miedosillo. Pero dice mi papá que él la vio así y le empezó así, ya flaca, así le dice mi papá a ella. Ya flaca, ya no me quieres asustar, ándale, que tenemos que poner música, préstame los discos.
Y que así, con el cabello hacia abajo, se paró, güey, agarró la carpeta y le dio un disco. H. Y que mi papá le dijo, gracias, y se volteó, y mi papá iba volteando, y ella se quedó parada así en la puerta. Y sí, papá, que pues, esta pinche loca que me quiere asustar. Y cuando dando la vuelta a mi papá para bajar las escaleras otra vez, viene subiendo mi tía. Oye, pero ya está bien canijo porque ya lo materializas. Hasta la fecha, güey, a los pelos los traigo de puntota, güey. Sí, Neta, me da mucho escalofrío. Estoy volteando a todos lados porque siento que algo. porque tú dirás, lo ves, pero ya que algo material que te dé, entonces sí, ha de estar muy fuerte. Y toda la vida hemos vivido con ella, ¿eh? O sea, toda la vida, hasta la fecha se aparece, güey. O sea, realmente hasta la fecha ahí sigue. O sea, no es como que mi abuela ha hecho un exorcismo, no. Hasta la fecha convivimos con ella, güey. Lo normalizamos, por así decirlo. O sea, a veces estamos en la sala, güey. Y yo estoy a veces en la sala viendo la tele y con mi abuelo platicando con ella y se abre la puerta del baño así sola. La puerta no se abre hacia afuera, se abre hacia adentro. Entonces la puerta se abre hacia adentro y ya. Pero entonces no es mala, pues. O sea, no es No mala hace porque maldades. no les da. O sea, a mí me hacía maldades porque yo era un niño. Sí, Yo me pero. imagino que como veía que mi tía me asustaba, Ujú. ella quería hacer lo mismo, pero nunca ha tratado de lastimarnos. Entonces, simplemente convive como uno más. Ajá, y mi abuela la trata con respeto, güey. O sea, mi abuela sube arriba, está trapeando y mi abuela ha dicho de que no, se le empiezan a mover las cosas y dice mi abuela, le dice a Brenda 2, Brenda 2, ya está en paz. Y ya que está en paz, así que no hace nada. Y no será el mismo caso de que es alguien que aún no sabe que ya Pues es partió. que ahí te va lo raro, güey. Por ejemplo, en esta casa de mis abuelos, ellos nunca, ¿cómo se les explicaré, bandita? Ellos nunca, o sea, no era una casa ya hecha, güey, era un terreno, o sea, era un terreno baldío. Cuando toda esta colonia que habitan, güey, que es la Nueva California, que es la Xochimilco y las Torres, la Presidente Carranza y todo eso, antes había ahí un edificio de condominios, güey, en la Presidente Carranza, donde está la veterinaria. Sí. Antes todo estaba cerrado, güey, no estaba la calzada Xochimilco, no había calle, esto no existía. Entonces ahí mi abuelo tenía un departamento, güey. Mi abuelo siempre se ha dedicado a la albañilería. Entonces ahí mi abuelo compró un departamentito y ahí se quedó él a vivir. Y viene el gobierno a querer tumbar esos departamentos porque van a abrir esa carretera, güey. Ahora sí, la calzada Xochimilco, que todo corra. Y a ellos les dan un dinero. Entonces ese dinero, ellos van y compran el terreno ese y mi abuelo finca toda la casa. Como él sabe de construcción Ujú. y conoce mucha gente, pues él construyó la casa, güey, desde cero. O sea, no hay un antecedente en esa casa. Esa casa, los únicos dueños han sido mis abuelos y ya. No Ya existió no hay nada más. más. Entonces no sabemos, o sea, realmente no sabemos de dónde viene ese espíritu. O sea, realmente no sabemos si hay algo malo o, ¿cómo te diré? O, sea, o llegó ahí o alguien lo trajo o en qué momento. Sí, no. Mi tía, hasta la fecha, mi tía no, mi tía la ha visto, pero mi tía nada más la iba. O sea, no le da mucha importancia. O sea, mi tía es como que en la que se aparece. Y mi abuela también, mi abuelo también. Mi papá no sube. Mi papá tiene más de 10 años, 15 años, 10 15 años que no sube al segundo piso de la casa de mi abuela solo. No, pues no. No, neta, o sea, no es por jugar, gente, o sea, neta, 15 años sin subir solo al segundo piso. Sin subir, o sea, él solo no sube. Si él quiere algo de arriba, no sube. Y no sea que ese miedo le esté dando la fuerza para quedarse todavía. Ajá, sí, o sea, yo creo que lo alimenta. Sí, sí, a mí también a veces me da miedo, pero a veces me olvida y yo subo. Si yo ando arriba como si nada. Pero te digo, o sea, yo la he visto en muchas ocasiones. Te digo, cuando tenía 15 años que iba por el uniforme, me subí y la vi, pero esta vez estaba de espaldas, con una cola, güey. Así con la cola. Pero no, o sea, nomás le veía esto. O sea, esto de aquí a la cara, cuando estás de espaldas, pues nomás te ven esto de aquí. No te ven la cara. Entonces yo no le veía la cara, güey. Yo quería verle la cara a fuerza porque decía, ¿quién es? Sino que ella empezó a hacerle así a los pies.
Y yo decía, no mames, qué pedo. Y ella empezó a hacer como los ejercicios de fútbol que nosotros hacemos. Ujú. Yogi, empezó a hacer yogi, güey. Y yo dije, ¿qué pedo, madres? Me asusté, güey. Y bajé corriendo, güey. Y nomás escuchaba los pasos atrás de mí. Y no sería como una representación de lo que ibas a hacer. O sea, que tú, o sea, tú la viste, pero como tú ibas con la idea de jugar, Sí, o sea, que ella le, hiciera esas cosas. Yo sí, o sea, yo sí creo mucho en eso, güey, que los espíritus interpretan lo que tú quieres hacer ujú. o cosas que has visto para ayudarte o a sacarte un miedo. Pero te digo, son cosas que yo he visto muy, o sea, yo sabes que la vi, me dio mucho miedo. Yo bajé y me cambié ahí abajo, güey. Me imagino verla y casi que te adivino el pensamiento. Está cabrón. O sea, neta, ahí en la casa todos la han visto. Y nadie sube, güey, al segundo piso. A veces hay gente que ha subido, güey. Mi tía no estaba cuando era más joven. A veces mi tía se iba de fiesta con sus amigas o iba de pijamada. Y mis abuelos tenían fiesta y subía gente al segundo piso al baño. Oiga, ahí vi a tu chava. ¿A quién? ¿A tu hija? ¿A la Brenda? ¿A la más chica? No, pero ella ni está. No, sí, mira, ahí está arriba. No, ella está con sus amigas, neta. Y no, y no hay nadie. No hay nadie, güey. No hay absolutamente nadie. O sea, neta, es algo muy, muy, muy cabrón que ahí pasa con mi abuela. Y yo quisiera, neta, quisiera, y alguna vez espero lo hagamos, grabar exactamente en el cuarto de mi tía, porque es de donde se ve. O sea, no lo ves en otro cuarto. Nada más que ahí. En el cuarto de mi tía, el transcurso desde el cuarto de mi tía a las escaleras y de las escaleras al baño. Oye, y no has pensado de ese, o no, así que de esos casos que son gemelos, que Yo, tu tía haya tenido un gemelo, una gemela o un gemelo? yo platiqué con mi abuela una vez. Ella dice que no, que, que no, que ella no sabe que si tuvo que iba a tener gemelos, pero mi familia sí es propensa a tener gemelos. Algo, yo lo digo con todo el respeto del mundo para mi tío. Mi tío tuvo gemelos, pero lamentablemente uno de los gemelos, Sí, pues, no, 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 no pudo, no sé, no, sí, sí, o sea, sí salieron bien del parto los dos, pero ya, pero con el tiempo, como a los 3 meses, le se dio viruela, creo, sí, y uno, sí, pues pues, no. ya no está con nosotros lamentablemente, pero el otro gemelo está sano y salvo, está bien. Pero Y no tiene esas de que piensa que es otro a veces. cuando estaba chiquito sí, güey. Cuando estaba chiquito sí me pasaba. No, se llaman David y Jorge. Nombres bien Sí, diferente, diferentes, sí, güey. no, no, no combina uno con el otro, o sea, A veces decía, no, a mí dígame Davidcito. Ah, chinga. Pero tú eres Jorge, güey. No, dígame Davidcito. Sí, güey. Pero, o sea, entre los primos, o sea, nunca lo decía enfrente de gente grande. ujú. Pues yo me sacaba de onda, güey. Yo nunca le llegué a decir nada malo ni nada, nomás lo dejaba hacer. Porque realmente, pues, no, ¿qué le puedes decir a un niño? No, A lo nada, o mejor sea, escuchaba como, no, y pues porque así le decíamos de cariño al gemelo que ya no está. Davidcito, a lo mejor, no, Davidcito, pues ya no está, pues. sí, a tomarlo como que quiere estar también en el centro Ajá. de la discusión o... Entonces, yo nunca le tomé importancia, güey, pero sí fue algo que llegó a hacer cuando era niño. Y mi abuela dice que ya no sabe si iba a tener gemelos o no, porque pues eran tiempos muy diferentes también, o sea, Sí, no, no está tan avanzado no está tan como... avanzada la tecnología, muchas veces decían, no, viene con mucha placenta, pero pues Sí, era otro gemelo, ¿sabes cómo? sí, Entonces yo sí me imagino que en el caso que mi tía pudo haber tenido una gemela, pues no está la gemela, pero ahí está espiritualmente. Y por eso yo siento que no nos hace daño. sí, y más porque prácticamente juega, en su tiempo jugaba contigo. Al momento de hacer eso, Ajá, o sea, está es jugando, o sea, no es prácticamente es un maldad. juego. O sea, es un juego, pero obviamente yo que no estoy acostumbrado, me da un Ujú. miedo a mí, pues yo salgo corriendo. Pero hasta la fecha sigue ahí, en la casa. Oh, pues, está bien La gemela, cañón güey. todo ese,
ese rollo, tío, de los gemelos, sí, como No, güey, que, y déjate digo una. Una vez iba pasando en enfrente está la ferretería, enfrente de la casa de mis abuelos. Yo iba pasando por ahí, güey, yo venía creo que era de entrenar. Iba a pasar yo porque era City Club. Y volteo y está la puerta, las cortinas. Es que haz de cuenta ahí afuera, en la casa de mis abuelos, enfrente, hay una terraza en el segundo piso. Pero esa terraza, para salir a esa terraza tienes que entrar por el cuarto de mi tía. Entonces yo vi las cortinas de la ventana abierta y dije, ah, pues va a estar mi tía ahí adentro, está limpiando, mi abuela o algo. Y me asomé y en eso veo que se asoma o sea, que se asoma nomás así. Y me hacen así. no, pues ¡Hombre, sí, te güey! saca un... Justo, no, hombre, güey, desde esa vez se me quita la maña de que cada que voy por con mi abuela voltear hacia arriba, güey. Neta, güey. Nunca volteo ya más para arriba, güey, neta. Son cosas que me han pasado a mí, que mucha gente dice, ah, te las inventas. No, o sea, neta, son cosas bien cabronas así que pasan de un momento para otro, güey. Y no tienes como que, ah, hoy me va a pasar esto, hoy me... No. Ándale, güey, o sea, son cosas bien. Fíjate, hablando de eso de los miedos, me acuerdo que trabajaba en Intermall y me venía en la noche caminando por toda la Vasconcelos, Ey, Simón. toda la noche. O sea, salía a las 3 4 de la mañana y me venía caminando. Entonces, ahí antes de llegar al Cervantes, hay como un taller. Ey, sí, sí, sí. Entonces, ahí está un boteo de basura, un canasto, estaba antes, que es como una herrería. Entonces yo venía caminando y había basura. O sea, ya después supe que era basura. Pero yo la miraba y decía, ¿qué es eso? Y luego me acercaba más y decía, ah, un minotauro. Y yo, no, ¿cómo va a hacer eso? Y caminaba. Oh, sí se parece, ya vi la cola y esto. Y iba acercándome más y no, es que no puede ser, pero pues lo estoy viendo. Simón. Y me acercaba más. Y sí, o sea, yo miraba que se movía la cola y todo. Mames. Pero ya cuando estaba cerca, pues, ya vi que era la basura y todo. Pero el miedo, así que me daba miedo venirme solo por no me van a asaltar, cosas así. No soy muy, creo, pero siempre trato de buscarle una, Una explicación. sí. Pero sí, yo sí lo miraba y neta, yo miraba que se movía. Miraba que se movía y decía, pues, oye, ¿por qué se está moviendo? Si sé que es algo que no tiene por qué estar ahí, ¿por qué se mueve? Güey, es como. Ah, es que esto ya, bueno, yo estoy adentrando a otro tema, pero ahorita que dijiste eso del bote de basura, ahí en el Cervantes, ya ves que está el Venustiano Carranza, Sí, el bosque. Adentro ya ves que están las jaulas de los leones, pero que son sí, de cerámica. sí, de utilería que nomás están de adorno. Hagan cuenta, banda, adentro del bosque hay como unas jaulas. Son de mentira las jaulas, obviamente. Pero adentro hay leones, hay tigres y así. Pero obviamente pues son de mentira, son de cerámica, o sea, realmente están, ni se mueven esas madres. O sea, nomás están como que dibujados. Y hay un duende, el típico duendecito que ha salido en muchos icebergs aquí en Torreón. Como los de Blancanieves. Ajá, ajá. Entonces aquí hay estos tigres. Una vez cuando yo era niño, güey. Yo juro y perjuro, y se lo he dicho a mi mamá. Íbamos con una horchata, y ves que ahí están los puestecitos alrededor. Ujú. Yo con una horchata y volteo, güey, así a un lado y veo que uno de los tigres se mueve y se acomoda. Por eso a mí me daba miedo meter la mano. Porque yo te juro, güey, que yo vi que eran de verdad. Yo te juro que vi que se movió. Dije, este güey me va a arrancar el brazo si lo meto. Te juega la mente, Cabrón, güey. te juega muy feo la mente a veces. Y mi mamá hasta la fecha me dice, no es cierto. Le digo, mamá, es que te lo juro. Cuando era un niño, Ujú. yo volteé, vi cómo ese tigre se dio la vueltita y se acomodó. No más, así. Le digo, te lo juro. Y luego, más cuando te subías al trenecito, güey, pasabas por ahí y las veías. O sea, yo veía cómo muchos se movían, güey. Neta. Yo decía cuando era niño, pues ya me estoy volviendo loco.
Igual que cuando eres niño, cargas más energía, No, y cargas, ¿cómo te diré? Mucho. mucha imaginación y le das y alimentas a todo tu alrededor, ¿no? No, está cabrón, güey. Neta, neta, está muy, muy, muy cabrón. Y hablando ahorita de las casas, regresando, ¿te acuerdas del que les contaba a ti y a Jorge de Parras, del FAC? Eh, Hay una que nos fuimos a un retiro, entonces separan a las mujeres y a los hombres. ajá. Pero haz de cuenta que son salones grandes. Sí, sí, Y sí. cada salón tiene su puerta, pero pues son de esas viejitas que tienen ventana. Tienen su puerta y ya abres la ventana. Entonces, hasta ahí todo bien. A medianoche empiezan a gritar las mujeres que alguien se estaba asomando por la ventana. Sí, dicen, no, es que vimos que alguien se está asomando y que alguien se está asomando. Ah, chis. Entonces, pues como te digo, o sea, no es que no crea, pero pues no tengo como que un miedo a eso. Entonces, digo, no, pues yo me quedo aquí afuera, ahí afuera de la puerta. Pues no va a ser que alguien se haya metido o algo, porque la puerta, la principal, el portón se quedaba abierto. Por lo Ok. mismo de que entraban y salían que hacían de comer. Entonces dije, no, pues yo me quedo aquí afuera. Y neta, yo me quedaba afuera y ellas decían que aún así había alguien. O sea, que alguien se asomaba y Sí, tú ya. estás allá afuera. Sí, o sea, yo estaba, haz cuenta, eran dos puertas y cada puerta pues estaba en cada orilla del salón. Yo me quedaba en una, ahí te acostaba, afuera, ahí no pasaba nada. Entonces que ellas la veían en la otra puerta, Ah, chinga. pero haz de cuenta que se asomaba así, No y mames. otra vez, y otra vez. Y empezaban a gritar. Digo, es que no hay nada, aquí estoy afuera y pues no, o sea, no. No te digo, no. Yo voy mucho a eso, a que alimentas las energías. Y a lo mejor por como no creían yo mucho en ese momento, no lo veía yo. Pero sí había, dicen, es que hay alguien ahí. Digo, es que no hay nadie. Sí, güey. No, y pasa mucho en. O sea, de que con que una persona te mete algo en la cabeza, Ujú. ya no sales de eso. Pero yo también creo, o sea, yo realmente sí creo que los espíritus se alimentan de algo que vivimos que no nos está gustando en ese momento, nos está dando miedo o nos puede perturbar. O sea, perturbar en manera de que te saca De tu zona. de tu zona, güey. O sea, de que ves algo de que es, no, pues me dan miedo los zombies y vas pasando y ves a una persona caminando raro. Entonces, no mames, es un zombie. Ujú. Pues te saca de tu zona, te desequilibra del equilibrio que traes tú. Pero bueno, bandita, este ha sido me parece un buen podcast, un podcast agradable, uno donde hemos tenido bastante charla sobre estos temas. En vez de relatos de gente, se va a llevar charlando con el productor. Las charlas con el productor muy, muy amenas, la verdad, charlas muy, muy buenas. Un podcast muy reburujado, Un, diríamos por aquí. un podcast muy reburujado, dijo los laguneros. Así que bueno, bandita, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, que es TikTok, es Facebook y es YouTube. Más importante en YouTube, porque ahí estamos subiendo casi todo, bueno, todo el contenido completo del podcast para que entren a ver las historias completas ahí en YouTube. Aquí en Facebook se ven los que son shorts, reels. No, a este sí se va a subir completo a Facebook. O sea, a Facebook. Este sí. Bueno, bandita, este es completo en Facebook, pero recuerden seguirnos en YouTube Y TikTok. y en TikTok. Próximamente en Instagram para subir, para que vean todo el contenido que vamos a estar subiendo de pues, las grabaciones, el detrás de cámaras, el cómo nos preparamos, cómo voy por mi compadre, cómo voy y lo dejo de la mano porque luego me lo regañan al güey. Ay, las exploraciones que se vienen. Exploraciones, bandita, recuerden, quedamos en que vamos a ir al canal de la Perla para verlo eso de la historia de la cubana que nos dijo mi compadre. Y vamos a ir al túnel que está en el nudo mixteco, el que está abajo. Ah, ya, ya, ya. Ese túnel está cabroncísimo y ahí sí quiero entrar porque quiero que vean todo lo que hay por ahí. Así que bueno, bandita, los veo pronto. Yo soy J. Álvarez y esto fue Ecos del Misterio y nos vemos pronto, el productor. Nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana, productor. Ahí nos vemos.
Nos vemos, bandita. Muchas gracias.